Hi, I'm Camila Gomez, and this is my family story. ¿Quién eres tú? Who are you? Hi, my name is Elba Gomez Rojas, Camila's mom. I'm from Bolivia, Cochabamba. Nice to meet you. How many generations can you remember from our family? ¿Cuántas generaciones te puedes recordar de nuestra familia? Yo recuerdo 3 generaciones. La generación primera sería de mis abuelos, que tuvieron 8 hijos, y de los 8 hijos, cada uno tuvo su familia, de los cuales, por ejemplo, mi mamá tuvo 3 hijas, y ya de ahí las generaciones se fueron multiplicando. ¿De dónde es toda nuestra familia? Toda nuestra familia es de Bolivia, Cochabamba. Was everybody born and raised there? ¿Todos eran crecidos y nacidos ahí en Bolivia? Sí, es correcto. Hay unas interesantes historias de nuestra historia. De mi familia, todos son. Mi abuelo fue a la guerra del Chaco en el año 1935. En la guerra del Chaco, a los niños de 16 años los obligaban a que vayan a la guerra porque no habían adultos para poder participar. Los obligaban a ir a los niños de 16 años. Y había una tipo de ley que forzaba a las personas de 16 años ir. Was there any type of law enforced to make the young 16-year-olds end up go to the war? Sí, había una ley, o sea, los obligaban a que ellos vayan a la guerra. ¿Y por qué era eso? Why was that? La guerra era porque Paraguay y Bolivia estaban en una pelea por el petróleo. Entonces, los paraguayos decían que pertenecían a Bolivia y los de Bolivia decían que no pertenecían. Entonces, hubo una guerra muy grande en el cual ha participado mi abuelo. O sea, mi abuelo es Asensio Rojas. Fue uno de los que ha participado a la edad de los 16 años obligado a ir a la guerra. ¿Y cómo sabemos que él ha participado en esa guerra? How do we know that he was part of that war? Porque él contaba que él fue a la guerra, él contaba toda la historia, cómo le había ido. Él nos contó cómo han llegado hasta la guerra. Ellos han ido, primero han ido en tren, después han ido en camiones y han podido llegar a la guerra a pie, caminando. Entre esa guerra ha habido muchos muertos, heridos, a falta de alimentación. Y uno de los sobrevivientes fue mi abuelo. Ha sobrevivido en la guerra, pero él ha regresado a casa con muchos daños psicológicos, mentales, que no ha podido recuperar. Entonces dirías que la guerra ha causado muchas personas, los pocos que sí han sobrevivido, que regresen no buenos mentalmente, las ha afectado mucho la violencia. Sí, la guerra los ha afectado bastante y no han podido regresar a su normalidad. ¿Quién ha ganado la guerra? ¿Paraguay o Bolivia? ¿Por qué eran en guerra? En la guerra, el 70% ha ganado Paraguay y el 30% ha ganado Bolivia. ¿Y eso ha afectado mucho a Bolivia? ¿O cómo Bolivia ha cambiado? ¿Por qué eso? Sí ha afectado a Bolivia lo que han perdido, pero nunca se han dado por vencidos, han seguido trabajando. Entonces, el bisabuelo Asensio era el único veterano en una guerra seria como la guerra del Chaco. Sí, fue el único que fue a la guerra. ¿Y tus tíos eran militares? Ah. ¿Eso era o era por opción?
Mis tíos, 4 tíos fueron militares. Ellos no fueron obligados, eso fue voluntario. Han participado porque en ese entonces eran muy pobres y mediante siendo militares ellos podían sacar adelante a su familia, sus papás especialmente. Nuestros records de nuestra familia, tenemos como papeles escritos que tienen como records de lo que ha pasado a las personas en nuestras familias. No tenemos récords en este momento porque la guerra pasó hace muchos años, como en el 1935. Entonces, Bolivia no es tan organizado. Entonces, no tenemos papeles que digan que fueron a la guerra. En esos tiempos, ¿crees que la guerra del Chaco, dicen que era del Chaco, dicen que era la guerra más sangrosa, the bloodiest war, lo llaman? ¿Tú crees que eso ha causado un gran cambio en Bolivia? Yo diría que sí, ha cambiado y en el sentido de que Bolivia ha crecido. Sabiendo toda esta historia, especialmente del bisabuelo Ascencio, ¿cómo te hace ver de dónde ha empezado Bolivia y de dónde estamos ahora por la guerra? Que Bolivia ha luchado en la guerra, no se han dado por vencidos, aunque han ganado el 30%, pero siempre han salido adelante. ¿Sabes los nombres? Entonces, el bisabuelo era Ascencio. ¿Qué eran sus nombres? Mi abuelo se llamaba Ascencio Rojas Vela y mi abuela se llamaba Rosenda Rojas, ambos nacidos en Cochabamba, Bolivia. ¿Y sus hijos, sabes los nombres? Ellos tuvieron 8 hijos, 6 varones y 2 mujeres. Los nombres serían Alejandrina, Ubaldina, Juan, Jaime, Víctor, Neri, Roberto y Juan. ¿Hay lenguajes? ¿Qué tipos de cultura y lenguajes tenemos dentro de nuestra familia? El principal lenguaje sería español, pero mis abuelos hablaban un dialecto y el dialecto que ellos hablaban es el quechua. Y yo he aprendido a hablar el quechua mediante mis abuelos, porque mis abuelos solamente podían expresarse en el idioma quechua. Y yo hablo el dialecto quechua y estoy muy orgullosa por haber aprendido a hablar ese dialecto. Okay. ¿Dirías que mucha de la población en Bolivia sabe cómo hablar quechua también? ¿Es muy grande parte de la cultura ahí? Sí, yo diría que es una gran parte que hablan bastante el idioma dialecto quechua. Ok. Muchas gracias por hablar conmigo y compartir nuestra historia de nuestra familia. Thank you so much. Muchas gracias. Okay. Thank you. Thank you. Bye.